Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar mi rutina no poo, aprovechando que me tengo que lavar el pelo. Y pues así mato dos pájaros de un tiro, me lo lavo y os lo enseño. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale un like. No poo es un método, sistema, tendencia, moda, yo que sé, como lo queráis llamar, de lavarse el pelo. La historia es que juega con las palabras en inglés de no shampoo y no poo, de no caca, porque viene a decir que los champús comerciales, esto creo que lo he contado en el vídeo del baño, puede ser, bueno, os lo dejaré por ahí arriba. Viene a decir que los champús comerciales tienen como mierda en química en su composición y que en verdad no son buenos para el pelo, sino que en realidad son malos y te lo van fastidiando poco a poco. Y de ahí juegan con el juego de no poo, no shampoo y eso. El caso es que la alternativa hay varias, hay gente que directamente no usa ningún tipo de champú y se lava con bicarbonato y vinagre. Yo eso lo intenté, pero me dejaba el pelo muy seco y nunca me gustó, y además el olor al vinagre, por mucho que digan a mí, se me quedaba y yo lo olía, así que esa primera prueba la dejé. Y entonces hay unas corriente más suave o más light de no poo, que es el que usa champús y acondicionadores, etcétera, etcétera, naturales, ¿de acuerdo? Ya sean caseros o ya sean comprados. Así que yo estoy en esa etapa. Llevo así, va a hacer 2 años, estoy súper contenta con mi pelo desde entonces, porque lo que pasa es que los champús comerciales, y por eso dicen que no son buenos, es que en realidad no son jabones, sino que son detergentes por su composición, por su formulación química, ¿vale? Entonces, lo que hacen es que te quitan toda la grasa de tu cuero cabelludo y luego obviamente se te queda muy seco. De hecho, si te lavas solo con champú comercial, en efecto se queda muy seco, y por eso luego si tienes el pelo largo tienes que usar acondicionador para restaurar esa suavidad y esa grasa teóricamente que tú sientes como natural en tu pelo. El problema es que al parecer, pues eso también depende del organismo y hay gente que le pasa, hay gente que le pasa más que menos. Yo tengo todo seco en la vida, los labios, la piel, el pelo, todo, entonces no me pasa tanto, pero sí que es cierto que tengo conocidas que les pasa, que claro, tu pelo dice, bueno, no dice, ¿vale? Esto es todo biología, ¿vale? Pero bueno, va a sonar un poco lamarquiano esto, pero no pasa nada. Tu pelo dice, ¡ay, que me han quitado la grasa! ¿Qué ha pasado? Voy a producir más grasa. Y entonces tú dices, ¡uf! Que tengo el pelo graso. ¿Qué ha pasado? Voy a darme otra vez el pelo. Y entonces tu pelo dice, ¡uf! Que me han quitado la grasa. ¿Qué ha pasado? Voy a producir más grasa. Y tú, ¡uf! Que me sale más grasa. Voy a darme otra vez el pelo, que qué sucio lo tengo. Y entonces se hace así como un círculo vicioso, ¿vale? En el que te lavas el pelo porque lo sientes sucio, tu pelo se cree que te han quitado la grasa, te produce más, tú lo ves graso, te crees que está sucio, te lo lavas y así, ¿no? Así pues vamos, muy mal. Y eso creo que le pasa a mucha gente que tiene el pelo graso y no es un problema puede ser un problema de otras cosas, pero puede ser un problema del champú que están usando. Así que yo salí de ese círculo y en efecto se nota muchísimo. Es cierto que quizá lo del vinagre y el bicarbonato no ayudó. Y sí que es cierto que me costó más darme cuenta del cambio, pero la verdad es que desde que empecé a usar el champú sólido y el acondicionador sólido es que mi pelo cambió por completo. Entonces, os voy a enseñar, yo lo llevo siempre todo en estas latitas, que también las conocéis ya de otros vídeos del baño, ¿vale? Son unas latitas de aluminio, tengo 2 o 3 y alguna que compré de sobra para regalar, huele al acondicionador. Y entonces tengo una latita para cada, ¿vale? Entonces en una llevo el champú, que este lo hago yo casero. En breve, no creo que vaya a salir ese vídeo antes, pero voy a haceros la receta por fin, porque ya me queda solo una pastilla de estas y tengo que hacer nuevo. Y además me estoy quedando sin karité, así que voy a hacer un pedido de todo y aprovecho. Y luego el acondicionador, estaba usando uno que había hecho con una amiga casero, pero no me terminaba de convencer, era como graso pero no hidrataba. Y se me acabó de una manera un poco desastrosa, pero se acabó. Así que no tenía tiempo de hacer y compré este en una tienda de mi ciudad y me encanta, la verdad. Lo hacen en Málaga, es todo natural y me suaviza también como los comerciales, o sea, de botes comerciales. Así que estoy súper contenta, creo que voy a seguir con él, la verdad. El pelo me lo lavo una vez a la semana, aunque parezca fuerte. Y no se ensucia porque al ser cosas de estas no comerciales,
no son detergentes, son más bien jabones y entonces no te quitan esa grasa y tu cabello se acaba regulando y entonces produce la grasa que tiene que producir, no más ni menos, y no te sientes el pelo tan sucio. También he dejado de usar espumas y otros tipos de productos, sino que mi pelo va como va. No sigo el Curly Hair Method porque pues no, me gusta mi pelo, no necesito que esté más rizado. Hay días que está más liso, hay días que está más rizado, mi pelo es libre. Igual que cuando me veis aquí peinada siempre tengo pelos, pues no lo puedo evitar. Él es así y yo pues vivo con él o él conmigo, no lo sé, pero pues es lo que hay. Así que me lo lavo una vez en semana, me lo lavo los viernes, que ya vuelvo de clase y digo, vale, pues ya toda la mierda de COVID a la ducha y tengo el pelo limpio el fin de semana, que además así me lo dejo suelto, porque ahora lo llevo mucho más recogido, porque por la calle y todo eso, entonces pues así aprovecho. Además, una vez al mes utilizo una mascarilla, sobre todo para las puntas, pero bueno, me la doy un poco por todo. Es una mascarilla casera. Estoy muy contenta con ella, creo que la repetiré. Es de una chica en Instagram que se llama Silvia, Silvia Beauty Care o algo así. Bueno, os dejaré la entrada de su receta en la cajita. Y lo que hago es que me la aplico, me la dejo actuar en el pelo un rato, unas horas, un día, como mucho, depende del tiempo que tenga, y luego me lavo el pelo después, ¿vale? También vale para aplicársela después de lavárselo. Alguna vez lo he hecho en plan solo así las puntas, pero a mí me gusta que me la hidrate profundamente, entonces por eso lo hago antes y me echo mucha, ¿vale? Y luego ya pues me meto en la ducha y me lavo con mi champú, me enjuago, me lavo con mi acondicionador, me enjuago y salgo de la ducha. Si es invierno me seco el pelo con secador porque si no luego me acabo de resfriando o me duele el cuello o cualquier historia. Y si es verano pues me lo dejo secar al aire y disfruto del pelo fresquito un rato. Así que voy a echarme aquí mismo sin irme al baño la mascarilla. Voy a hacer unas cuantas cosas más y en un rato pues os enseño cómo me aplico, porque hay mucha gente que no entiende cómo te aplicas un acondicionador sólido, así que os lo voy a enseñar. Y después de secarme el pelo os enseñaré el resultado final. Bueno, pues ya me he cepillado el pelo, voy a tirar los pelos que se me han caído, no es mucho, pero tenía el pelo recogido esta mañana, así que pues es normal. Y ahora lo que voy a hacer es recogérmelos en un moño, me dejo los culetes en el baño, así que ahora me lo haré, y me voy a dejar un rato así, mientras que hago otras cosas, y después os cuento y nos vemos. Vale, pues habré estado una hora y media con la mascarilla, ves que está así un poco grasito de ella. Me voy a quitar el moño que me hice para que se quedase sobre todo las puntas ahí bien reconcentrada. Y voy a ducharme, ya me lavo el pelo y me ducho entera de camino. Así que ahora os enseño cómo me enjabono, ¿de acuerdo? Hace un día buenísimo, así que no me lo voy a secar al final, me voy a dejar secar al aire, además tengo que salir a la calle ahora después en coche, pero bueno, me va a dar el aire, así que dejaré que se seque solo. Y no voy a secarme con el secador y luego os enseño el resultado. Entonces, esta es la pastilla y simplemente la mojo, ¿vale? Tengo aquí un cubo con agua y pues me voy a echar el champú por el pelo. Entonces, yo la cojo así y voy haciendo círculos. El pelo, eso sí, tiene que estar bastante bien enjabonado para que esto funcione, ¿de acuerdo? Si no, no se te queda bien. Entonces me voy dando por todas partes, incluida pues la parte de la melena y de las puntas, y ya cuando tengo todo me voy dando vueltas así como si fuera champú normal. No hace tanta espuma como un champú comercial, pero te acabas acostumbrando y a mí no me importa, la verdad. Así es como queda y ahora pues ves que sí que hace espumita por aquí. Y ahora pues me voy a enjuagar y luego voy a hacer el mismo proceso exactamente con el acondicionador y mientras me hace efecto me enjabono. Ahora me voy a peinar. Yo me peino después de la ducha, hay gente que se peina adentro, hay gente que dice que si es malo para el pelo uno y lo otro. Mira, hay gente que se echa con el acondicionador, yo me peino después. Soy feliz, no me pasa nada y lo voy a seguir haciendo así porque no me desagrada, me funciona y ya está. Entonces me voy a desenredar, bueno, no está muy enredado, me voy a peinar el pelo para que veáis cómo queda y así vamos a acabar, yo creo. Ya tengo el pelo desenredado, apenas me han salido pelos esta vez porque se han ido antes cuando me he peinado con la mascarilla. Y ahora yo lo que suelo hacer para que se me quede así un poco onduladito es darme la vuelta, hacerme un poco así. Me saco la raya por donde quiera salirse y así pues me voy a ir a la calle, que además ya tengo un poco de prisa. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que te haya gustado mi rutina NoPu, que la empieces a hacer o empieces a crearte la tuya propia, que es lo mejor que puedes hacer. Y que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier diferencia, cualquier truco que tú tengas, cualquier cosa, me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.